Un saludo, comunidad de exorcistas carismáticos, bienvenidos a nuestro canal, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, como ustedes ya vieron en el título, hoy vamos a hablar del DIMI y para esto nos acompaña Jaime Duarte del canal Cisne Radio. Hola Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hermano, amigos? Un gusto saludarles. Gracias a Dios, bien. Muy ¿Ustedes? bien, muchas gracias Jaime. Bueno, ya toda la comunidad, como ya vimos en el título, vamos a tratar el tema de el DIMI. Para eso nos acompaña Jaime, quien ya lleva ardua experiencia con esta oración y vamos a charlar de qué trata el DIMI. Jaime, cuéntanos qué es el DIMI. Sí, claro, con mucho gusto. DIMI son las siglas o el acrónimo de Discipulado de la Misericordia, que consiste en uniones de intercesión que una comunidad en Bolivia arrancó, oraciones de intercesión. La comunidad se llama Orantes Paulinos y estas oraciones tienen la particularidad de que han sido inspiradas por nuestro Señor a esta comunidad y pues son oraciones básicamente de reparación, donde pues pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, pedimos por la iglesia, pedimos por nuestros gobernantes y consagramos nuestras naciones. En síntesis, esas son las oraciones de intercesión y pues tiene una serie de partes y entre otras el Santo Rosario. En síntesis, de eso se trata la oración de intercesión del DIMI o Discipulado de la Misericordia. Una bendición para todos, Jaime, y cuéntanos cuál es el origen, de dónde nace. Pues mira, surge de la inquietud en Bolivia por la problemática sociopolítica que se vivió hace algunos años. Y me estoy refiriendo a la situación particular de un régimen neocomunista. Esto es bajo el gobierno de Evo Morales. Allá, pues, la preocupación acerca del rumbo que llevaba la nación llevó a laicos, entre otros el propio doctor Ricardo Castañón, a orar con intensidad y con el corazón. Y fue así como se compuso este conjunto de oraciones que se plasma en un folletito o librito y pues llevó a la gente a estar rezando continuamente de rodillas, suplicando a Dios para que se fuera de su país este régimen político y la maravilla es que así fue. Un grupo de personas, tengo entendido, a decir del doctor Ricardo Castañón, oraron sin cesar el DIMI o Discipulado de la Misericordia y al cabo de X tiempo, pues salió del gobierno Evo Morales sin haber disparado una bala, de manera pacífica se fue de la nación y bueno, pues experimentaron, gracias a Dios, pues un gran gozo, aunque poco les duró, porque regresó bajo otro rostro, con un nuevo gobierno, pues la misma amenaza neopopulista. Pero, pues quedó el precedente y es así como haciendo eco de lo que ocurrió allá en Bolivia, pues ha llegado el doctor Ricardo Castañón y nos ha propuesto a los mexicanos este método de oración de intercesión. Excelente, Jaime. Es muy importante, o sea, es una oración que tiene potencial. Pero mira, Jaime, recordémosles a las personas que nos están viendo y escuchando por qué es tan importante la oración. Bien, bueno, pues la oración es esencialmente el oxígeno de la fe de un católico. La oración es esa comunicación que tenemos con nuestro Señor, es ese diálogo en el que
los hijos de un padre se unen a él por amor. Y es ese diálogo, y cuando digo diálogo es que pues es recíproco, uh, en el cual yo le pido a él su ayuda, su intercesión, su apoyo como Padre Providente. Y él, por amor a sus hijos, viendo a su Hijo Jesús, es como acude a nuestro llamado. Y también a la intercesión muy especial de la Virgen Santísima. Entonces, la oración es fundamental y lo sabemos quienes nos hemos dedicado a la labor de evangelización y a diferentes apostolados, que si no oramos a nuestro Señor, se extingue, se apaga ese fuego y esa comunicación con Él. Y pues podríamos decir muchísimo de lo que es la oración, pero yo al menos quiero subrayar que es relevante. Dios quiere que estemos en diálogo, en contacto con Él. Así como un padre de familia con sus hijos dialoga, platica, les escucha y les atiende sus necesidades, lo mismo el Señor nos lo ha enseñado en distintos pasajes del Evangelio. La importancia de pedir, de ofrecer, de agradecer y claro, pues también de adorar, de alabar y de bendecirle. La oración, pues, abre el corazón de Dios. Jaime, gracias a tu explicación, de acá también vamos a desprender otra pregunta que tiene que ver con el Dimi. ¿Por qué es tan importante la oración del Dimi? ¿Qué frutos trae a nosotros? A decir del doctor Ricardo Castañón, quien, como mencioné, ha sido la persona que en México ha tenido encuentro con varios líderes católicos y evangelizadores, entre otros este servidor, pues nos ha hablado de cómo se están logrando milagros. Tanto así que nos platicaba que hay un obispo con quien tuvo oportunidad de dialogar en México, quien le contó que desde que han realizado las oraciones del Discipulado de la Misericordia diariamente, ha habido frutos abundantes, conversiones, sanaciones, liberaciones y muchas bendiciones más de parte del Señor. Hablando de liberaciones en particular, quiero platicarte y confiarte que en el Cisne nosotros colaboramos con varios sacerdotes del Ministerio de Exorcismo y Liberación en algunas diócesis. Bueno, pues a decir de un importante sacerdote y obispo, al haber realizado estas oraciones del Dimi por una mujer que traía una situación de asedio maligno muy fuerte, entiendo que posesión diabólica, pues rápidamente se dio una liberación. Podríamos hablar de muchas otras, frutos, pero al menos yo quiero que sepan esto. A decir de un obispo, menciona que es tal la cantidad de bendiciones que se han recibido que se podría fácilmente escribir todo un libro con todos los testimonios y casos que ha habido maravillosos cuando la gente en fe, esto quiero subrayarlo, en fe, con una gran esperanza cierta y poniendo desde luego con un corazón contrito a Dios, el Señor responde. Y es que el doctor Ricardo Castañón nos ha dicho que una premisa fundamental para que Dios escuche nuestra oración es que nosotros debemos estar en una actitud no solo de fe, sino también de conversión. Tanto que depende mucho quienes oran, es como el Señor actúa o responde. Y claro, tiene toda la lógica, porque si yo estoy aún atado por el pecado,
por vicios y por una serie de cosas, entonces, pues Dios va a escuchar mi oración, pero no va a ser lo mismo cuando un hijo que es fiel, que es obediente, que lo ama profundamente, le pide al Señor, pues Jesús, como hijo de Dios, Padre, pues, y la Virgen Santísima, pues van a atender más solícitos esas peticiones. Por tanto, pues hay mucho de verdad de bendición y de fruto con estas oraciones. Hay que ser perseverantes, desde luego, también. Jaime, o sea, tú nos estás dejando en claro que esta oración también es óptima para la expulsión de entes demoníacos. Pues eso es lo que ha ocurrido en un exorcismo. No podría yo decir o asegurar eh, que va a funcionar en todos los casos. Eh, pero esto ocurrió, vamos, y es que cuando tengan oportunidad de revisar el conjunto de las oraciones, son muy hermosas porque tocan el corazón de Dios. Es decir, eh, pues acudiendo al rosario, primero a la Virgen Santísima, pero si tú y todos recordamos, pues hay una petición de perdón, y como son de reparación, pues viendo a nuestro Señor el corazón contrito, yo no dudaría de quienes rezan pueda llevar liberaciones y otro tipo también de frutos. Y es que, repito, esta oración fue inspirada por el Señor. Recoge salmos, recoge por allí, pues entiendo algunas oraciones breves del Señor en revelación privada. Es un conjunto, pues, un cuerpo de intercesión muy rico. Yo que tengo oportunidad de hacerlo desde hace ya más pues tendrá 8 meses de manera diaria, a las 12 horas tiempo de la Ciudad de México, pues yo ya quedé pues prensado, enamorado, eh, empezando por el rosario, pero como parte del método, pues estas oraciones me han llevado a tener también frutos personales. O sea, yo he visto estas bondades y te diré una más y la comparto con nuestros amigos. Fíjate que hay personas, como el propio doctor Ricardo Castañón, que no se han enfermado de COVID-19. O sea, ha actuado como un escudo, una protección, una coraza poderosa. Y tal vez ese sea un motivo por el cual, pues yo tampoco me he enfermado. Pero como nosotros, me refiero al doctor Castañón y su servidor, pues otros hermanos han hecho estas oraciones y nos ha protegido. En un momento más te compartiré la oración final de cierre que cuenta con aprobación eclesiástica de un obispo en la Ciudad de México, lo cual pues todavía le da más garantía, por decirlo así, en cuanto a oración poderosa y yo diría también milagrosa de intercesión. Jaime, podemos entonces englobarlo. Es una oración para liberación, salud y protección. Platícanos un poco cómo se realiza esta oración. Claro, muy bien. Fíjate que esta comienza, bueno, es un folletito, librito de no más de 15 páginas y es pequeño, pero comienza llamando al Espíritu Santo, ¿no? Precioso Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, postrado me presento ante ti, llego tarde, perdóname, pero para ti solo existe el tiempo del amor y me estabas esperando. Y comienza una secuencia en donde lo que acabo de leer lo hace el guía y después el pueblo o los que participan también repiten otro párrafo y se va alternando. Luego de lo cual vienen las intenciones y aquí
de base, pues es orar por nuestra nación, dependiendo de donde uno se encuentre, por nuestra Iglesia Católica, por nuestro Papa Francisco, por la jerarquía local, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, laicos, por nuestros gobernantes, familias, ciudades, habitantes, valores cristianos, para que nuestro país sea santo, para que María sea Madre y Reina de nuestra nación, para que Cristo sea reconocido como Rey del universo. Enseguida viene ya propiamente el Santo Rosario, el que conocemos, con todo lo que éste lleva. Y termina el Santo Rosario y se continúa con las oraciones del Dimi, nuevamente retomando algunos fragmentos de los Salmos y compuesto de varias secciones donde pues pedimos a Dios por la Iglesia, por los gobernantes y para casi cerrar se hace la consagración al Inmaculado Corazón de María de la nación. El cierre es precioso porque se entona el himno a Cristo Rey. En México tenemos un himno muy hermoso y para nosotros es un canto de alabanza, de triunfo, de victoria, donde pedimos que Él reine en nuestros corazones, en nuestras escuelas, en nuestras leyes, en todos los ámbitos. Y se concluye con esta oración poderosa del obispo que te platiqué y mencioné. En este caso, pues es el obispo Adolfo Miguel Castaño Fonseca, obispo de Azcapotzalco, la Ciudad de México, que es la oración de protección para estos tiempos, que también es bellísima y con eso se cierra prácticamente. Ya después, si uno gusta, puede añadir la oración a San Miguel Arcángel y despedir a la Virgen Santísima, ¿no? Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Y se cierra. Estamos hablando de 1 hora aproximadamente de oración completa, dentro de la cual se encuentra el Santo Rosario. Pero bueno, no solamente estamos hablando de 1 hora, sino estamos hablando es del poder tan grande porque esta oración, según lo que nos platicas, encierra y engloba que está súper completa. Pero acá hay muchas personas que se hacen esta pregunta y es, ¿quién puede hacer la oración y si hay 1 hora específica para hacerla? Claro, la oración la pueden hacer todos, sin importar edad, tampoco es exclusiva de nuestros sacerdotes u obispos, no, la pueden realizar los laicos. Se puede, pues, rezar por los jóvenes. Han participado niños en estas oraciones. O sea, es para todos los que amen a Dios y quieran pedir al Rey por su país. Y se puede hacer en cualquier hora del día. De hecho, la invitación que hace el doctor Ricardo Castañón es que se pueda rezar 24 horas al día, por turnos o bien por comunidades, porque realmente es muy efectiva. Nosotros en México, a través de YouTube y Facebook, pues nos unimos a las 12 horas para orar juntos todos los días y pues nos reunimos entre 500 a 3,000 personas máximo a esta hora. Queda grabado en YouTube y entonces la gente puede después guiarse por ella porque el texto lo muestra en pantalla y entonces puede seguir las oraciones en el momento que desee. Por tanto, pues como puedes ver, es muy sencilla, es muy fácil de seguir y pues esto es que es muy completa. ¿Hay un lugar en específico donde se deba realizar la oración, Jaime? Pues mira, lo ideal sería frente al Santísimo Sacramento, en una hora santa, en comunidad o solos. Eso sería lo ideal. No obstante, en este contexto que hoy estamos viviendo difícil de confinamiento,
pues los hogares se convierten en cenáculos de oración. Y si esto se hace en familia, pues imagínate cómo no va a ser bendecido por Dios y la Virgen Santísima va a escuchar el clamor de sus hijos. Así que, pues, francamente, en donde podamos realizarlo está bien, porque allí hacemos presente a Dios. Y pues tomando todas las intenciones de nuestro país, de nuestra familia, tuyas, de México, de América Latina, de todo el mundo, es como nos unimos realmente en una gran comunidad, ¿no? Lo que permite, tú lo sabes, la economía de la salvación. Entonces esto es maravilloso porque constantemente en diferentes lugares y horas, pues estamos todos orando. Repito, sería maravilloso hacerlo frente a Cristo sacramentado, que cada quien pueda escoger el lugar o el momento más idóneo. Claro, es muy importante porque es que tú nos estás diciendo que esta oración es a nivel internacional. Todos los países, Paraguay, Uruguay, Centroamérica, no hay un lugar en específico, un país en específico, sino es a nivel internacional. Mira, cuéntanos para nuestra comunidad y para la tuya, ¿por qué ser intercesores de Dios? Uy, esa pregunta es muy buena. Mira, sabemos que hoy la humanidad va por un camino, lamentablemente, muy diferente al camino de la salvación. Estamos viviendo situaciones muy difíciles en muchos sentidos, amenazas de intereses poderosos a nivel mundial, y no se diga en nuestro país, contra la fe, la vida y la familia, tres grandes valores, regalos que hemos recibido del cielo. Por decir algunos, estos tres, por ejemplo, constituyen los pilares fundamentales de la civilización occidental. Entonces, cuando vemos estas amenazas, peligros y destrucción real, pues tenemos que buscar el refugio y la intercesión para suplicar a Dios por aquellos que se han alejado de su camino, para que se conviertan, para que se encuentren con Él, para que descubran el gran amor que tiene por ellos, como criaturas, como hijos suyos. Finalmente estamos hablando de un tema de la salvación de las almas y de la salvación de los pueblos, porque estas oraciones contemplan la parte espiritual, pero también la parte terrenal o temporal. Y por eso es que pedimos a Dios nos perdone de pecados de alcoholismo, de populismo, de aborto, de ideología de género, de crimen organizado, de narcotráfico. Es que eso es lo que a mí me gusta, y lo digo de manera personal, a mí me gusta de estas oraciones, porque son formas de pedir a Dios por aquellos que lamentablemente se han alejado, repito, del camino de la salvación, para atraerlos, para convertirlos, pues para eso, para que puedan descubrir el gran amor que Dios les tiene. Entonces la intercesión es fundamental. No quisiera hacer un repaso de diversos momentos que en las Sagradas Escrituras nos muestran el poder de la intercesión, pero al menos hay uno que a mí es el que más me ha impactado, y es aquel, recordemos, pasaje en el que Jesús se encuentra predicando en un lugar y de pronto, por el techo, tratan de introducir unas personas a un enfermo, porque no había manera de entrar, no había modo de que pudiese Jesús acercarse a él. Y Jesús, antes de que hubiera una oración de estos hermanos que ayudaban, me parece ser un paralítico, antes de que ellos clamaran a Jesús su intervención, Jesús ve la fe de esos hombres por un hermano que no puede hablar y que no puede moverse.
si utilizamos este ejemplo y lo tomamos como una, pues podríamos decir, pues eso, un ejemplo en nuestro tiempo, pues hay muchos paralíticos, hay muchos sordos, hay muchos ciegos, hay gente muy dura de corazón que cuando alguien se pone a interceder, se pone a orar y a suplicar a los pies de Jesús por su salud, por su conversión, por sus necesidades, Jesús ve la fe y actúa. Yo soy resultado de esas intercesiones de una madre que de rodillas y con lágrimas en los ojos lloró sangre por más de 30 años, amigos. O sea, yo soy el ejemplo vivo de cómo estando lejos de Dios, ella intervino con Jesús, y en fe por 30 años rogó para que yo regresara al camino de la salvación. Y aquí estoy. Y bueno, pues soy un pecador, evidentemente, pero tuve mi encuentro con Cristo. Y eso fue fruto de una mujer, de una madre que intercedió. ¿Cuántas madres no conocemos que lloran y suplican a Jesús por sus propios hijos o por su marido? Bueno, pues como Santa Mónica, bendito Dios que Jesús escuchó y logró levantar un gigante como San Agustín. Con eso quisiera yo ejemplificar, pues, la importancia de la intercesión, y me largué un poco, pero es fundamental. Y una cosa más, cuando, cuando la Virgen le enseña al infierno a los 3 pastorcitos, a Jacinta, a Francisco y a Lucía, le preguntan a la Virgen, bueno, ¿y por qué esto, no? Y ella dice, es que son almas, muchas almas se pierden porque no hay quien rece por ellas. Entonces nos da la clave la propia Virgen Santísima de que la oración puede lograr reconciliación con Dios, cercanía, encuentro, conversión, metanoia, en fin. Espero que estos 3 ejemplos muy breves nos recuerden que la oración de intercesión es poderosa. Aquí el punto es que nos hace falta fe y perseverar, orar y orar sin cansancio. Tú lo has dicho, nos falta fe a todos, ya no tenemos la misma fe, pero es que esta oración, voy a anexar un poco algo a lo que tú acabas de decir, que es muy, pero muy importante, y que lo hayas aclarado de esa forma, porque es que nosotros también por la intercesión, muchas personas no lo saben porque no nos lo comentan, pero estamos sacando almas de los niños que han sido abortados, están en la oscuridad, también se están librando muchas almas errantes y están yendo a la presencia de nuestro Padre. No solamente eso, sino que también todas las cadenas intergeneracionales se pueden ir rompiendo, y es de gran importancia. Y si todos oráramos en conjunto a una sola voz, con un mismo corazón, esto sería diferente, pero acá es donde llega esta oración y llega nuestro Padre a darle esa iluminación al doctor Ricardo Castañón, como tú lo has comentado, para poder brindarnos esta oración y así poder ser libres, y no solamente Dios quiere la libertad de una sola persona, sino es de naciones con esta oración, según tú nos comentas. Mira, Jaime, ha llegado a nosotros una pregunta y es si podemos alcanzar la santidad con la oración del Dimi. Bueno, es un medio, evidentemente no es único, porque pues requiere una explicación muy larga, pero para ser santos, mira, esta oración, fíjate qué curioso, en esta oración le pedimos a Dios que nos ayude a ser santos. La santidad, la santidad empieza por renunciar al mundo, al pecado, al demonio, reconociendo a Jesús como Salvador, pero llevando una vida de acuerdo a su santa voluntad, cumpliendo su ley santa, sus mandatos de amor, viviendo la fe
el mandato del amor, los 10 mandamientos. El primero, el más grande, amándole a Él sobre todas las cosas y a nuestro prójimo. Implica practicar horas de misericordia. Aquí entra el tema de la oración, por supuesto. Desde luego, la Santa Misa, o sea, los sacramentos. Obras de piedad, mortificación, ofrecimiento de nuestra vida al Señor, vivir en gracia de Dios. O sea, la verdad es que hablar de santidad es algo muy grande, es una aspiración nuestra, evidentemente, por el llamado que Dios nos hace. Es una lucha continua, es llevar la cruz de todos los días. Por tanto, pues esta oración nos ayuda, pues sí, en tanto cuanto nosotros ponemos el empeño en convertirnos y en reparar. Esto es importantísimo, porque las oraciones del Dini incluyen el Santo Rosario, como dije, pero siempre es la meditación de los misterios dolorosos. Entonces tenemos que reparar las faltas que también hemos cometido a Dios. Y en la medida que hagamos todo esto que ya dije, pues iremos creciendo poco a poco en una vida, pues en santidad. O sea, como tú lo dices, es un apoyo para llegar a la santidad. En verdad lo que dices es muy cierto porque, bueno, a veces lo mismo ocurre con una persona que se está liberando de tanta opresión y ellos creen que, pues lamentablemente, esto es por ignorancia y por eso agradecemos tu presencia, porque a veces creemos que simplemente vamos a orar un rosario, asistimos a la Eucaristía un par de domingos y ya todo está hecho y eso no es así. Pero mira, vamos a tocar un tema fuerte, Jaime, y es ¿por qué Dios necesita el sufrimiento de algunas almas como víctimas? Es lo que no entendemos muchos. Hoy, bueno, mira, no soy experto en el tema, te diré lo que yo sé, y es lo siguiente. Cuando uno observa la historia de la salvación, esto es un misterio, es uno de estos temas del cual se habla muy poco, debería platicarse más, pero a lo largo de la historia de la iglesia, de la salvación misma, hemos visto que pues el hombre en esta ruta en este camino difícil, pues cometemos muchas faltas o pecados y no tenemos una noción clara de la gravedad de esas faltas, hablando de pecados mortales. Y hablando de pecados mortales, también hay unos pecados muy grandes. Crímenes, homicidios, no se diga los abortos, como decimos. Bueno, entonces, todo esto es una carga, es un peso grandísimo que exige por justicia repararse. Es decir, tiene que haber la manera, no solo a través de lo que pues es el sacramento de la confesión, pedir perdón a Dios por nuestros pecados, no solo eso, no solo evitar las ocasiones de pecado y no solo pues ya pues cumplir la penitencia, etcétera. No solo eso. Tenemos que reparar lo que rompimos y de acuerdo a cada pecado, cada confesor o director espiritual sabrá. Pero como no habemos suficientes hombres o mujeres que reparemos personalmente nuestras ofensas graves a Dios, entonces hay religiosas o sacerdotes, religiosos desde luego, laicos, que viendo el sufrimiento de Dios en la persona, por ejemplo, de Jesucristo, viviendo místicamente su pasión hoy todavía, sin importar el tiempo litúrgico, propio sabemos, de la Semana Santa, como le ocurrió a Santa Faustina Kowalska, quien cierta ocasión cuando ella
estaba en una fiesta y no quiso hacer caso de lo que Jesús le pidió, se le apareció en la fiesta, solo ella lo vio, y lo vio ensangrentado, y le preguntó, oye Jesús, ¿quién te puso así? Y le dijo, fuiste tú, has sido tú por tus pecados y tu desobediencia, mira cómo me tienes. Bueno, después de eso, ella se fue corriendo ya a cumplir la misión, irse a pues irse de religioso. Bueno, lo que quiero decir con esto es que yo he conocido no solo vidas de santos, que son pues públicamente, ¿verdad?, tesoros grandes de la iglesia, sino que he conocido también a sacerdotes, a laicos, y personalmente, por ejemplo, conozco una niña en México que le han ofrecido a Dios su vida para hacer almas víctimas y reparar por los pecados de los que no reparamos. Y no solo eso, fungir como de pararrayos. Permítame la expresión. Es decir, decirle, Señor, aquí estoy yo, te ofrezco mi vida, dispón de ella como tú quieras, para recibir los sufrimientos, los dolores que tú experimentas, o que debería recibir por justicia tuya la humanidad. Y entonces ocurre, créanme que esto es algo no es sencillo de explicar y de entender, mucho menos, pero Dios toma esas almas y son personas que con la gracia de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo, pues pueden estar en coma días, semanas, meses, años quizá, pueden tener parálisis corporal, pueden experimentar sufrimientos invisibles, no poderse mover de la cama, o como una persona que conozco, amanecer con heridas en su cuerpo de la cruz de Jesús o de su corona de espinas. Es decir, están ofreciéndose en el altar de Dios como personas que en ellas se repara por los pecados del mundo. Y gracias a estas almas víctimas, es como muchos de nosotros, ciudades, comunidades y quizá naciones, no experimentamos una purificación más fuerte por justicia y misericordia de Dios. Espero haberme explicado. Si tú quieres complementarlo, lo puedes decir, pero es algo sumamente profundo. Y cuando yo he visto a estas personas, porque las conozco, con las manos de mi mano, puedo decirte que es un dolor el que experimentan. También llámese soledad, no solo físico, sino anímico. Y de alguna manera están también por ese lado purificando sus propios pecados y los del mundo entero. Exacto. Sí, mira, en nuestra comunidad es que tú lo has comentado todo muy claramente, porque en nuestra comunidad hay personas que también, contadas totalmente, han recibido los estigmas de nuestro Señor luego que ellos mismos, con su propia voluntad, han decidido servir a Dios, pero no solamente servir en lo espiritual preparando personas, sino en el sufrimiento físico. Y el sufrimiento es muy fuerte, pero al igual son personas que el Espíritu Santo siempre les está dando la capacidad de resistir, el don de fortaleza con ellos, al igual que con nosotros, porque todos los que servimos a Dios en algún momento tenemos algún tipo de perturbación y pues el Espíritu Santo es el que nos sostiene, pero hay personas que pues también no se ofrecen a Dios, pero reciben, por decirlo, como el encargo de Dios de salvar esas almas, ¿verdad? No solamente las almas de su familia, sino otras almas
Y es ahí donde las personas pues a veces empiezan a renegar porque no entienden lo que está ocurriendo y te agradecemos que nos hayas explicado. O sea, en pocas palabras tú lo que nos comentas es que estas almas al ofrecerse a Dios están salvando a su familia también. Y creo que a las almas Sí. del purgatorio también las están sacando con este sufrimiento, ¿verdad, Jaime? Sí, sí puede ser. O sea, esta alma víctima puede también dirigirlo hacia un propósito. Ejemplo, Señor, te ofrezco la pérdida de un ser querido, te ofrezco este dolor que hay en mi corazón, muy fuerte por alguna situación de una enfermedad, claro, ¿no? Llámese COVID, lo que sea, y decirle, Señor, te lo ofrezco en la economía de la salvación, tómalo para rescatar a aquellas mujeres que quieren abortar, ¿no? O en reparación de quienes ya abortaron, uh, o para quienes se van a suicidar. La clave es siempre, Señor, pongo este dolor en tu santa cruz. Tómalo. Es que si no lo hacemos así, no tiene valor, no tiene significado. Imaginen amigos, cuántos enfermos tenemos hoy en los hospitales que si tuvieran una conciencia de lo que es el poder y el valor de la cruz y del sentido del dolor y del sufrimiento, ofrecieran en la cama, en la soledad, en esa situación difícil de desesperanza, tal vez, no lo sé, de agonía, le dijeran a Jesús, Señor Jesús, te ofrezco esto que estoy yo experimentando por tal o cual motivo. Jesús sabrá si lo toma o no por esa intención o alguna más, pero eso tendría un valor muchísimo más grande para la propia persona y para aquellos que reciban, si es voluntad así de Jesús, pues ese dolor. La clave es tener esa claridad de que no haya dolor que no se desperdicie. Si me machuqué un dedo, si alguien me dijo algo y me humilló, esta es la oportunidad para acercarme a Jesús y decirle, Señor, te ofrezco este dolor que siento, tómalo. Lo maravilloso de esto es que Jesús asiste, nos lleva a cargar la cruz, nos consuela y nos da esa fortaleza con su Espíritu Santo para sanar la herida, para continuar. Porque también puede ocurrir que, y esto es duro, pero Él requiera de más dolor de hermanos nuestros para redimir más almas, aunque alguien no se salve. Pero si hace esto, como dije, con plena conciencia y por amor a Dios, pues seguro estoy que le va a purificar y pues el Señor lo tomará, este sacrificio, y seguramente lo recompensará en el cielo o con el cielo, ¿no? Correcto, Jaime. Lo que pasa es que muchas veces como no vemos la gracia que de pronto llega en lo corporal, pero no sabemos la gracia tan grande que nos espera en lo espiritual al ofrecer los sufrimientos y es muy bueno que tú lo hagas saber de esta forma porque así muchas personas con las cuales he platicado dicen, pero es que mira, yo voy a la Eucaristía diariamente, yo hago mis oraciones diariamente, 3, 5 rosarios, pero estoy enferma. Pero, ¿qué ocurre? Que no hemos comprendido el porqué de esa enfermedad y el para qué, que son muchas almas las que se están salvando a través de ese sufrimiento, como tú nos lo acabas de comentar. Y mira, Jaime, cuéntanos un poco, desde que estás haciendo la oración del Dini, qué gracias han habido en tu vida y qué cambios. Mira, por ejemplo, primero, la gracia de rezar diario, el Santo Rosario. Yo no la tenía y ahora no lo suelto. Es muy raro el día que yo dejo de rezar el Santo Rosario. Es decir, es una gracia también, ¿no? Uh, Suena un poco raro, pero la gracia de rezar o el rezar es una gracia. Y esa es la primera que he obtenido. O sea, la perseverancia, el orar
orar, 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 orar con perseverancia, con fe. Ese es el primero que yo veo de manera muy tangible. El segundo, mira, hay una parte de la oración muy linda y voy a leer y dice así: que mis palabras jamás hieran, más bien que lleven consuelo a los que sufren, dirijan a los desorientados, iluminen a los ignorantes, lleven esperanza a los desesperados, tranquilidad a los inquietos y buenos consejos a quienes lo necesiten. Este párrafito lo he visto muy claramente en la labor que realizo en el Centro de Investigaciones sobre la Nueva Era Cisne. Y esta ha sido otra gracia. Bueno, Jaime, tu canal Cisne Radio. Háblanos un poco qué contenido podemos encontrar en tu canal. Pues mira, sí, después de la fundación del Centro de Investigaciones sobre la Nueva Era Cisne, en 2012, nos dimos a la tarea de impartir conferencias, seminarios, cursos por diferentes partes del país y a nivel internacional. Y decidimos abrir un canal de radio en YouTube y en Facebook para llevar más lejos nuestro mensaje. Fue así como pues abrimos Cisne Radio 2 en YouTube y en Facebook. Y allí lo que compartimos esencialmente es análisis, información, noticias, catequesis, haciendo eco de la nueva evangelización, nueva en sus métodos, en su ardor y en su expresión. Por tanto, en YouTube, por ejemplo, Cisne Radio 2, acabamos de llegar a más de 90,000 suscriptores, gracias a Dios. Y pues es un vehículo muy importante para denunciar particularmente la nueva era. Ese ha sido nuestro enfoque principal, pero bueno, obviamente como católicos, haciendo eco de lo que es nuestra fe, pues no solamente denunciamos, sino también anunciamos el amor de Dios, el reino de Dios, a todos nuestros hermanos. Así que Cisne Radio 2 en YouTube, así se puede encontrar, pues es el medio por el que también llevamos a cabo cursos, congresos, retiros, alabanzas, bueno, de todo lo que el Señor nos inspira, su Espíritu Santo, por ese medio lo compartimos. No, igualmente a las personas que están viendo nuestro canal los invitamos para que vayan a tu canal. Simplemente escriben en YouTube Cisne Radio 2, me dices Cisne Radio 2, ¿verdad? Sí, correcto. Sí. Correcto. Ya para culminar, ¿algún mensaje que desees dar a todas las personas que nos están viendo desde Paraguay, Ecuador, Chile, Colombia, de todos los países que nos ven? ¿Algún mensaje? Sí, bueno, decirles que nosotros aquí en México estamos librando grandes batallas contra el poder de las tinieblas, representado por intereses internacionales, políticos, económicos, mediáticos, culturales, de todo tipo, a través de organizaciones, llámese Naciones Unidas u otros organismos privados de diferentes nombres. Nosotros vemos, por tanto, que para esta lucha despiadada frente a estos Goliaths, necesitamos dos cosas: la oración y la acción. Hemos tomado pues con gran fe y ahínco las oraciones del Dimio Discipulado de la Misericordia, suplicando a la Virgen de Guadalupe su intercesión en México, porque estamos en su tierra y tenemos fe de que ella nos ampare, nos cubre, nos proteja con su manto celestial y a todos los que se acogen a ella. Pero también somos conscientes de que en este mundo, ayudados de la gracia de Dios y con gran fe, también debemos participar, conforme nos invita la doctrina social de la Iglesia, en las realidades temporales, en la política, en la economía, en la cultura, en los espectáculos, en el arte, en el mundo de la empresa, para llevar a Cristo, porque pues Él desea que seamos sal de la tierra y luz del mundo. Esto significa que debemos actuar
y participar y buscar, ¿por qué no?, que Cristo reine. Por eso constituimos un movimiento llamado Movimiento Social Católico Viva Cristo Rey. Se lo presentamos al doctor Ricardo Castañón, le agradó y queremos que de México, reinando Jesús en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestra patria, pueda reinar en todo el mundo, pero de una manera visible. Y esto implica, por tanto, participar activamente en la política. Si entendiéramos lo que la doctrina social cristiana nos enseña, de que la política no es mala, no es algo sucio, que es muy importante y que hay documentos que nos invitan, nos exigen ocupar posiciones de poder para desde allí servir a Dios y llevar la evangelización, entonces creo yo que podríamos de verdad cambiar las cosas. Pero esto es un asunto, como dije, también de oración. Por tanto, mi invitación a todos ustedes es a que oren por nosotros en el Cisne, como en el Movimiento Social Católico Viva Cristo Rey, a que visiten nuestros espacios, ya dije, en YouTube, donde pueden encontrar parte del contenido también de este movimiento, y que como hermanos en la fe católicos, latinoamericanos o americanos, nos unamos a la Virgen Santísima en estos tiempos difíciles para vencer a Satanás y aplastarle la cabeza. Y de esa manera, trabajando y actuando con gran ahínco, pese a ser pocos frente a estos poderes terribles, pero sabiendo que contamos con la corte celestial, es como podemos lograr el triunfo del Inmaculado Corazón de María y el reinado social de Cristo, como el de los Sagrados Corazones. Tenemos que pelear. No hay otra opción. No podemos quedarnos sentados y callados viendo cómo se destruye nuestra sociedad y estos valores que mencioné hace unos momentos, fe, vida y familia. Hay que dar la vida y si es necesario ofrecer nuestra vida en martirio, lo vamos a hacer, porque está en juego el futuro de la Iglesia, la civilización occidental cristiana y claro, pues nuestros propios hijos. Así que ese es el llamado a que juntos, con oración y acción, como hermanos, vayamos a enfrentar a estos Goliaths y al dragón, pero sabiendo que la victoria es nuestra si vamos de la mano de María, de José y claro, cubiertos con la preciosa sangre de Jesús y el poder del Espíritu Santo en las manos de Dios Padre. Ese es mi llamado y yo agradezco la invitación, hermano Andrés, y a todos la oportunidad de estar con ustedes. Muchas gracias, que el Señor les bendiga y les acompañe hoy y siempre. Muchas gracias, Jaime, por habernos acompañado, por haber aceptado esta invitación. Recordamos a nuestra comunidad de que los enlaces del canal de Jaime los dejamos en la descripción. Y Jaime, por favor, danos el honor de que tú puedas terminar con una oración, así como habíamos hablado al inicio, una oración la cual puede ser del Dini o una oración la que tú desees, por favor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Y te damos gracias, Señor, por tantas bendiciones, regalos, frutos que nos has dado, como la fe, la vida y la familia y tantos otros. Y en este día, Señor, de encuentro con más hermanos nuestros en fe, que compartimos este regalo tuyo del bautismo, queremos pedir a ti, no obstante nuestra fragilidad, nuestras debilidades, nuestra poca fe y miseria, nuestros pecados, principalmente los de este servidor tuyo, queremos suplicarte a ti, nos llenes de tu sabiduría, de tu fuerza, de tu poder y de tu amor, para que juntos podamos luchar contra el poder de las tinieblas, que podamos juntos, de tu mano, con auxilio de tus santos arcángeles, San Miguel, San Gabriel, San Rafael,
y por supuesto por la intercesión de la Santísima Virgen de Guadalupe, las benditas almas del purgatorio, todos los santos, santas, campeones de la fe, podamos, Señor, gozar de tus consuelos en este tiempo tan difícil. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Ten piedad y misericordia de nosotros. Son tantas las ofensas y pecados que hemos cometido. Ayúdanos, Señor, danos un corazón contrito, dispuesto también a perdonar, pero sobre todo a reconciliarnos contigo. Sí, Señor, ayúdanos a reparar también nuestras faltas, a tener conciencia de la gravedad del pecado, de todo lo que te hemos lastimado, y en esta Cuaresma nos preparemos a encontrarnos contigo, con tus misterios de pasión, muerte, y juntos podamos resucitar contigo a la vida eterna. Gracias, oh Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Comunidad, queremos pedir disculpas porque hemos perdido la comunicación con Jaime. Se ha perdido la conexión, por eso mil disculpas, digamos las gracias a Jaime por habernos acompañado en esta entrevista. Muchas gracias sobre todo por tu humildad, Jaime, y esperamos que sea de gran ayuda esta entrevista para todas las personas que nos están viendo y de esta forma enriquecer más en el espíritu. Así que el DIMI lo estaremos presentando en nuestra comunidad y por eso también hemos decidido realizar esta charla, porque todos los días se va a estar llevando a cabo en nuestro canal para que ustedes estén al pendiente. Si no se han suscrito, debajo del video encontrarán el botón suscribirse. Es totalmente gratis. También activa la campanita en la parte derecha para que así pueda YouTube notificarte de cuando hemos subido un nuevo material. Por favor, apóyanos con un like y suscríbete al canal de Jaime. En la descripción de este video vale reiterar nuevamente que lo podrán encontrar. Así que nada, por favor, les pedimos que estén al pendiente de nuestro canal porque el DIMI se estará llevando todos los días, así como en el canal de Jaime, como él nos lo ha comentado anteriormente. Terminemos con esta oración al Espíritu Santo, por favor, que es su consagración. Recibid, oh Espíritu Santo, la consagración absoluta de todo mi ser que os hago en este día, para que os dignéis ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Me abandono sin reservas a vuestras divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a vuestras santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dignaos formarme con María y en María, según el modelo de vuestro amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo, santificador. Amén. Muchas gracias, comunidad, que tengan un excelente día y bendiciones para todos.